Parece que en la deuda que todos tenemos ante nuestros padres, Dios es el fiador. Hoy, sin embargo, vivimos en días de crisis en la paternidad. Los hijos que creen que tienen un solo padre, los padres que enseñan a uno de los hijos o a ambos hijos a desterrar de su memoria al otro padre, al que no está, las expediciones al pasado para identificar quién tuvo la culpa de qué, todo eso pone a los hijos en un dilema. Entre la falta de relación, la falta de afecto, falta de información, los hijos se ven en el dilema de no saber qué significa amar a los padres y darles honor. Y parece que la tecnología no ayuda. Somos personas de autos que en el 90% de casos tuvieron padres que no manejaron. Usamos el Internet que muchos de nuestros padres no conocen. Nos comunicamos por textos y mensajes internacionales que nuestros padres no conocieron e incluso a algunos de nosotros nos ha costado aprender. Esos seres que parecen de un pasado primitivo son, sin embargo, las personas que Dios puso para que nos tuvieran paciencia, nos guiaran de la mano, nos mantuvieran limpios, bien alimentados. Y por eso la Biblia les da un lugar especial. Tan importante es el papel de Dios como protector y defensor de los padres que en los 10 mandamientos reservó uno para hablar específicamente de la actitud exaltada que los padres merecen. Abra conmigo su Biblia a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo se puede dividir en 3 partes. Los capítulos 1 al 12 presentan a los hebreos en Egipto. Los capítulos 12 al 24, el pueblo sale de Egipto. Y los capítulos 25 al 40 nos presentan a Dios presente entre su pueblo, prometiendo su presencia entre su pueblo. Pues en la segunda sección, en Éxodo capítulo 20, versículo 12, tenemos el 5º mandamiento. Le propongo resumir este versículo en las siguientes palabras. En Éxodo 20, 12 veremos que exaltar la vida de nuestros padres es algo que involucra a Dios. Fíjese usted, exaltar la vida de nuestros padres es algo que involucra a Dios. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, exaltar a los padres involucra a Dios porque Él lo ordena. Así de sencillo y de básico. La orden es el primer mandamiento que tiene que ver con otros seres humanos, como diremos más adelante. El texto dice, honra a tu padre y a tu madre. Y en este mundo moderno, esas palabras pueden tener un tono quizá arcaico, porque a veces el castellano no nos funciona bien y no sabemos qué significa eso de honrar. En inglés tienen una sola palabra, honor, y funciona tanto como sustantivo como verbo. Es lo que damos y es la acción de darlo a la vez, honor. Pero en castellano tenemos 2 palabras. Lo que damos es honor y la acción de darlo es honrar. Y aquí en Éxodo 20 tenemos el verbo. Mire usted, ahí en el versículo 12, honrar. Honrar que en el Antiguo Testamento tiene usos muy concretos. Por ejemplo, honrar a alguien es algo que se hace en público. Honrar es algo práctico, no hay una teoría de la honra. Honrar va con la posición de la persona. Levítico 19:32 dice que se honra las canas y el rostro del anciano. Pero además honrar es preferir, como lo ilustra 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, donde el profeta que habló a Elí, el sacerdote, le dijo que él, al servir sin esmero, al no preferir la calidad para Dios, Dios no perpetuaría su servicio en el sacerdocio. La obra del sacerdocio, Dios la resume en una palabra ahí, la palabra honra. Finalmente, honrar es algo que va a personas, no a cosas. Por eso el mandamiento se aplica de manera clara, directa y redonda a nuestros padres. Sin embargo, la orden es una orden abierta. Mire usted, una de esas cosas que me llama la atención es que el mandamiento no especifica ni edad, ni modo, ni tiempo, ni ocasión para honrar padre y madre. Es un mandamiento abierto.
Sugiere que no tiene condiciones, no está involucrada ni la edad de los padres, ni de los hijos, ni es para el Día del Padre, ni para el Día de la Madre. No es cuando son jóvenes y vives bajo su techo o cuando son viejos y necesitan de tu cuidado. Nada de eso condiciona la honra que debemos a papá y mamá aquí en el versículo 12 del capítulo 20 de Éxodo, el quinto mandamiento. De modo que la orden está clara para los hijos. Eso en la primera parte. Pero en segundo lugar, exaltar a los padres involucra a Dios porque permite conocerle. Conocer a Dios es difícil fuera de la enseñanza del hogar. Cuando los 10 mandamientos mencionan por primera vez a los padres y a los hijos, es en el versículo 2. En el segundo mandamiento, quise decir. Este mandamiento dice que preferir a Dios sobre el mundo es algo que se enseña de padres a hijos. De igual manera, preferir al mundo sobre Dios es algo que se aprende por el ejemplo de los padres y se transmite de padres a hijos. En otras palabras, amar, conocer a Dios se enseña intergeneracionalmente. Una generación, que son los padres, enseña a otra, que son los hijos, a amar y preferir a Dios o simplemente a ser indiferente ante Él. ¿Cómo responde Dios a esa enseñanza? Dice que cuando los padres enseñan a los hijos a conocer y amar a Dios, Dios guarda misericordia de manera generacional a los que le aman y guardan sus mandamientos. Así de importante es que los padres en el hogar enseñen a sus hijos a conocer a Dios. Así que Dios está involucrado en honrar padre y madre, porque fuera de la enseñanza del hogar, conocer a Dios es muy difícil. No es imposible, pero es más difícil que cuando papá y mamá te lo enseñan. Por eso recordamos Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero además conocer a Dios es fácil cuando respetas al maestro. Aquí sabemos quién es el maestro. Todo es más fácil cuando empieza en casa. De hecho, los 4 mandamientos anteriores, como dijimos, están orientados hacia Dios. Este es el primer mandamiento que se dirige a alguien que no sea Dios. Y son los padres, porque los padres facilitan el camino a Dios. Si en el Nuevo Testamento llegamos al Padre por el Hijo Jesucristo, en el Antiguo Testamento llegamos al Padre por nuestros padres. Algo que va de la mano con lo anterior es que definitivamente Dios está involucrado, porque si no respetamos, no honramos y no creemos en nuestros padres, no podremos honrar, creer ni amar a Dios. Por eso Dios nos dice cómo tener hijos creyentes en el versículo 4 y en el segundo mandamiento. Y nos dice también cómo llegar a conocerle a Él, porque honramos, amamos y creemos en la palabra de nuestros padres. Así de práctico y sencillo es todo esto. Así que primero exaltamos a los padres porque es una orden de Dios, pero en segundo lugar les exaltamos porque ellos nos ayudan a conocer a Dios. Sin embargo, mire este tercer aspecto. Exaltar a los padres involucra a Dios porque Él premia esa honra. El premio de Dios es largura de días. Aquí, a lo largo de este mandamiento, hemos visto que Dios está involucrado. Ahora, porque Él promete. ¿Qué promete? Para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Qué obras de los hijos no permitirían esa largura de días? Fíjese usted que hay una cadena de obras malas que los hijos podían hacer que evitarían realmente que al hijo le llegara la bendición de Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, se habla, por ejemplo, del hijo contumaz, del hijo rebelde, del hijo que no obedece, del hijo que es glotón, del hijo que es borracho, del hijo que maldice a los padres, según Éxodo 21, 15 al 17. Incluso el hijo que golpea a los padres. El hijo ladrón, Proverbios 28, 24. En otras palabras, hay una cadena de conductas aquí que ponen de relieve otra cosa. El hijo es un delincuente realmente y por tanto la bendición de Dios no puede recaer sobre él porque delinque. Pero además, el premio de Dios es bendición en tus obras.
Ciertamente el quinto mandamiento subraya que la bendición de Dios se gozaría en la tierra prometida. Ese era el propósito original del quinto mandamiento, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, refiriéndose a la tierra prometida, la tierra que Dios le daría al pueblo al entrar en Canaán. Pero curiosamente, este pasaje se repite en el Nuevo Testamento y se repite en diversos contextos. Y de esa manera vamos viendo que se amplía la condicionalidad. Jesús dice que este mandamiento se ve con más claridad en relación a cuando los hijos adultos cuidan a sus padres ancianos, según Marcos capítulo 7, versículo 10, por ahí. Pablo también dice en el versículo que nos leyó Freddy hoy, en Efesios 6, 1 al 3, que la honra a los padres es el primer mandamiento con promesa. La promesa en Éxodo, como dijimos, era bendición y largura de vida sobre la tierra de Canaán. Pero cuando Pablo lo repite a los efesios, recordemos que la comunidad de Éfeso era una comunidad compuesta de judíos y de gentiles. De modo que aquella no es la tierra de Canaán, la tierra prometida, lo que está en juego. Ahora en Efesios 6 es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es tu mundo, tú aquí, tú ahora, tus tareas. Dios habrá de bendecirlas. De esa manera es que Dios bendice tus obras. Muy bien, ¿qué hemos visto aquí en conclusión en relación al quinto mandamiento? Que exaltar la vida de nuestros padres es algo que directamente involucra a Dios, le concierne a Dios. Dios está interesado, Dios está involucrado en él. Hay cientos de libros y sermones sobre qué hacer con nuestros hijos, pero hay muy pocos sobre qué hacer con nuestros padres, cómo tratarlos. ¿Por qué dice Dios lo que dice? ¿Cuál es el plan de Dios para la relación entre padres e hijos, como hemos tratado de manifestar hoy aquí? Y de toda esta literatura, en este mensaje rescatamos lo siguiente: los padres que invierten en que sus hijos conozcan a Dios, cuando viejos tendrán hijos que harán con sus padres lo que Dios dice en el quinto mandamiento: les honrarán. Está claro que los padres cosecharán lo que han sembrado y que en esa siembra, si fue buena, padres e hijos ganan. Dios quiere que así sea porque los padres son los que modelan a Dios. Exaltar la vida de nuestros padres significa un acto público, es algo práctico, es algo que va con la posición de la persona. Se honran canas, el rostro del anciano. Honrar es preferir, es servir con esmero. Finalmente, honrar es algo que se da a personas y no a cosas. Y hay una promesa que viene con todo ello. Finalmente, quiero contarles que mi madre tiene 95 años y creo que Dios me ha dado en estos años un gran privilegio al tenerla. Un privilegio que va acompañado consabidamente de culpas, incomprensiones, comentarios de amigos, de vecinos, de familiares, de cómo debería hacerlo mejor o podría hacerlo mejor. Pero también, después de ser papá de una niña, sé que todo eso va con el territorio y con la responsabilidad. No creo ser el mejor hijo, pero sabido de la voluntad del Señor, en eso estoy, tratando de honrar padre y madre. ¿Y a usted? Si tiene a sus padres vivos, ¿cómo le va? Oremos. Señor, te damos gracias por el quinto mandamiento, por las raíces que revelan, por la profundidad, Señor, con la que cala, para llevarnos, Señor, a, si somos padres, tratar de modelar a Jesucristo. Si somos hijos, tratar de tomar, Señor, el amor que tú has puesto en nuestro corazón y trasladarlo también a aquellos que una vez nos cuidaron. Te damos gracias, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.